Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios para nosotros los escogidos. El tema que vamos a desarrollar a continuación se llama Por los frutos los conoceremos. Por sus frutos los conocerán. Estamos analizando nuestra propia vida. Para entender, dice el dicho que aquel que no es feliz consigo mismo nunca va a ser feliz aunque esté rodeado de todo lo que sueña tener. La felicidad es algo que emana de nuestro interior. Y el fruto que yo quiero que hagamos un análisis es aquel que vendrá en nuestro interior. No podemos ver la viga de nuestros ojos juzgando la pelusa que tiene nuestro hermano. Primero tenemos que hacernos un autoexamen. Sabemos de las cosas que nos alejan de Dios y practicamos el pecado, obviamente vamos a estar envueltos en tinieblas. Y la intención de este estudio es que, como dice Romanos 4:17, que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y a pesar de que tu vida hoy está envuelta en una serie de sube y bajas, quiero animarte a perseverar en la fe y llamarte como producto terminado, como a David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, o como Abraham, el padre de la fe, o como Noé, que salvó a toda su familia. No salvó a nadie más, pasó predicándose ni cuántas décadas, hablando del diluvio, y a los únicos que salvó fue a su familia, suficiente para ser considerado un hombre de la fe. Como Lot, un hombre que le gustaba emborracharse, es sacado de Sodoma y Gomorra y lo encontramos dentro de los héroes de la fe. Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y en este momento de tu vida, no sé en qué parte estás, no sé si estás caminando por el valle de sombra y de muerte. Yo quiero que al hacerte este autoexamen veas el producto final, aquel que te va a llevar a encontrar una relación de intimidad con Dios, sabiendo que a pesar de que ahorita le has fallado, que tu alma desborde esa amargura a través de las lágrimas, como le pasó a Pedro, y seas restaurado para que a la hora de que Jesús te pregunte si lo amas, le contestes que sí. Y para eso vamos a iniciar estudiando la palabra de Dios en el libro de Jueces, en el capítulo número 6. Los israelitas empezaron a hacer lo malo delante del Señor y Dios los entrega a Madián por 7 años. Y en el versículo 11 vemos el llamado de Gedeón. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenece a Joás Abieserita y a su hijo Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo del lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor esté contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todos estos males? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en la mano de los madianitas. Versículo 14. Y el Señor lo miró y le dijo: ven con esta tu fuerza y libra a Israel de las manos de los madianitas. Y entonces la historia es sumamente importante, porque Gedeón es llevado a través de una serie de pruebas a entender que es llamado por Dios. Por el manto usted lo puede leer con más detalle y entender cómo Dios a este miedoso que estaba sacudiendo el trigo para esconderlo, porque no se lo robaron, lo llama valiente. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y entonces yo quiero que usted aprenda, a pesar de que hoy anda en el valle de la sombra y de la muerte, por ese valle de oscuridad, por esa angustia, por esa prueba, por esa enfermedad, a verse como el producto terminado. Ese producto terminado lo va a ayudar a permanecer en el camino de la fe a través de la misericordia de Dios y lograr llegar al final de la meta, para que cuando su Señor venga lo haga pasar
al gozo de su Señor. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos que nos permite la Biblia de las enseñanzas que nos dan. En Efesios 4:14 podemos leer que para que no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Aquí voy a hacer un paréntesis porque es importante que usted se someta a estudiar la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios que nos permite entender cuál es lo que le gusta y no le gusta a Dios de parte de nosotros. En todos mis estudios yo trato de animarlo a esforzarse en el estudio de la palabra de Dios y le voy a enseñar que cada vez que usted decide estudiar la Biblia le va a dar sueño, van a tener 1000 pensamientos, van a pasar 1000 cosas por su cabeza, va a tener cosas que atender de emergencia porque son ataques que le van a mandar para que no se llene de la palabra de Dios. Y la gente que no logra estudiar la palabra de Dios no es alimentada su fe, y por eso es que al final de los tiempos vamos a ver muchos que niegan la fe y se alejan de Dios, a los cuales se llaman apóstatas, porque el nutrir nuestra alma y al configurar nuestro espíritu con el de Dios podemos enlazar nuestro corazón al de Él, y que nuestro corazón sea cambiado por el de piedra por uno de carne, donde existan las leyes de Dios. Dios nos manda no mentir, y tan fácil que lo hacemos día a día. Y aquellos que practican la mentira no van a heredar los reinos de los cielos, pero aquel que miente y se arrepiente y deja de mentir, él va a tener misericordia de parte de Dios y va a alcanzar un grado donde va a poder experimentar una relación de intimidad con Dios, que es lo que él anda buscando. Pero Dios no va a atender la oración de cualquiera. Dios no está contento con una persona que vive en el pecado. Dios atiende la oración de arrepentimiento cuando Él encuentra en esta persona un remordimiento en su corazón por hacer las cosas en contra de Dios y se arrepiente, como le pasó a Pedro. Pedro pecó al negarlo, pero su amargura emergió en lágrimas y fue limpio y restaurado, y fue el hombre que usted lee que a su sombra la gente se sanaba. De ese tipo de personas son las que vamos encaminados a ser. No lo hemos alcanzado, pero vamos en camino de. Como David, aquel niño que fue llevado a su casa de último, porque ninguno de los hijos genuinos de Isaí era el que Dios había escogido. Y cuando llega David dice, este es, dice, y lo ungen, y empieza un camino tortuoso para ser el rey de Israel. Lo ungen en Jueces 13 en adelante, y lo mandan a llamar porque el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Y entonces mandan a traer uno que era bueno para tocar el arpa, y usted puede leer todos los salmos que compuso David, porque en el tiempo donde él estaba cuidando ovejas aprendió a adorar a Dios, a entregar su corazón, a decirle que a pesar de que no entendía, le suplicaba que sus oraciones sean escuchadas para que sean respondidas. A Daniel, el único hombre que yo he encontrado en la Biblia que no se le encuentra ningún inconveniente, uno de los que yo más admiro, entendió la palabra de Dios estudiándola y se sometió a ayuno, y en 21 días no vino la respuesta porque el mundo invisible estaba en pleito, y tuvo que llegar un ángel a pelear para ayudar al mensajero y que éste pudiera descender ante Daniel y explicarle la verdad. A lo mejor su respuesta está aún en batalla en los cielos, y usted tiene que esforzarse y buscar a Dios y ser paciente, porque la paciencia es una virtud de parte de Dios. Dice el mismo proverbio, dice que no es sabio que una persona tenga dinero de la noche a la mañana, y si esto lo hubiera entendido el padre del hijo pródigo en el Proverbios 20, no le hubiera dado la herencia porque la despilfarró. Él no estaba capacitado para administrarlo. Se fue a realizar una vida de desórdenes, pero nos dejó una excelente explicación.
Dios va a ir detrás de la oveja para rescatarla. Y el hijo pródigo nos enseña cómo Dios actúa en el mundo espiritual. Muchos dicen que la oveja es la que va a traer Jesús, pero al hijo pródigo lo hace regresar solo. El espíritu de arrepentimiento lo da Dios. Dios provee a sus hijos un corazón de arrepentimiento, y a los que no, y a los que decidieron rechazarlo, les endurece su corazón, le nubla los pensamientos y los deja que vivan una vida desordenada y en pecado. Por eso a esa gente les va muy bien, porque Dios se apartó de ellos y el diablo no los incomoda. Por eso es que a usted les pasan cosas difíciles de creer. Imagínese usted que Dios le da una promesa, y voy a poner el ejemplo de Abraham, que me encanta. Les dice, van a ser padres a Abraham y a Sarai. Abraham y Sarai, aún no les había cambiado el nombre. Y entonces el primer mes Sara se desilusiona porque pues no pudo, el siguiente mes tampoco, y así todos los meses durante un año. Y entonces su ilusión va menguando conforme va a transcurrir del tiempo. Pasa un año, pasan 2, pasan 5, pasan 10. Entonces dicen, no, aquí le entendimos mal a Dios. Entonces cometen un pecado tratando de cumplir el llamamiento de parte de Dios. A David se le unge como rey y se le lleva a palacios. ¿Qué joven hubiera entendido? O sea, ya soy rey, vengo. Y se pone a tocar delante de Saúl, y Saúl se calma, pero en una de esas le tira una lanza y lo intenta matar. Después hay una batalla y el papá le manda a dejar comida a los hermanos. Usted lo puede leer en 1 Samuel 15 en adelante. Y él se presenta delante de Saúl y le dice, ¿quién sos? O sea, Saúl ni siquiera sabía quién era. Y lo trata de vestir con su armadura. Y entonces la situación es la siguiente. David dice, no puedo. Yo no puedo pelear con tu armadura. Y por eso es que las batallas son individuales. Y también los llamamientos son individuales. Por eso le explico que no se deje cargar con que una persona que, por ejemplo, tuvo problemas de una vida desordenada, le llame pecado a lo que él vivió. No es que esta persona quiere hacerle daño, sino quiere protegerlo porque él vivió esa parte. Pero hay dos pecados, hay dos lineamientos que Dios nos llama a todos en general, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es para todos. Y en lo individual, ya Dios se encargará de lo eterno. Por eso es que dice Santiago, pedir mal, porque eso no recibís porque pedimos mal, porque estamos pensando en una vida terrenal. Si usted pidiera para una vida eterna, le aseguro que recibiría lo que necesita y más. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. ¿Por qué? Porque no pensamos en eternidad. Y este estudio se trata de eso, de que nuestras vidas den fruto. No para que juzguemos a los demás, para que miremos la viga que hay en nuestros ojos. El pecado no nos aparta de Dios. El practicar el pecado, sí. Si nosotros pecamos y nos arrepentimos, tenemos un abogado en el cielo, que a través de su sangre podemos ser limpiados. Si nos arrepentimos, arrepentir es darse la vuelta a 180 grados y caminar en contra de donde íbamos. Hay gente que se arrepiente y vuelve a caer, y vuelve a caer. Pablo lo decía, lo que yo no quiero hacer hago, pero eso no significa que no se arrepienta. Va a llegar un momento donde usted ya no va a cometer el mismo pecado. Dice que los mentirosos, o sea, aquellos que practican la mentira, no van a heredar el reino de los cielos. Los adúlteros, aquellos que practican el adulterio, no van a heredar el reino de los cielos. Los fornicarios tampoco van a heredar, pero son practicantes. Si usted cometió un pecado, un delito, delante del Dios se puede arrepentir y Él lo puede perdonar si usted empieza a vivir una vida sana.
hay muchos ejemplos que nos da la Biblia de las personas que, a pesar de que pecaron, David y Betsabé tuvieron un grave error. Y a través de ese error murieron dos personas inocentes. Y aún así, cuando yo le menciono quién es David, usted piensa en aquel conforme al corazón de Dios. Él pagó las consecuencias del pecado. Sus hijos fueron objetos de este espíritu inmundo que ocasionó que el medio hermano violara a su media hermana, y el otro hermano, Jonatán, su medio hermano completo de la violada, lo asesina. Y así podemos ver un montón de factores, pero como estamos hablando de los frutos, Salomón nos da un ejemplo de quién ataca los frutos. En Cantares 2.15 leemos: cazando las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Si nosotros entendemos un poquito acerca de lo que es la siembra, sabemos que después de la flor viene el fruto. Y también sabemos que las zorras son animales carnívoros. Entonces se meten en las viñas para arrancar la flor. Si nosotros le ponemos un tinte espiritual, sabemos que las zorras son las dificultades, las tentaciones que nos van a hacer caer y que perdamos nuestra flor y no podamos dar fruto. Por eso es que cuando los israelitas estaban a punto de ser liberados por parte de Dios, vino la orden de Faraón donde se les incrementó el trabajo y las dificultades. Si usted está pasando por problemas, dificultades, enfermedades, cualquier valle de sombra y de muerte, es porque viene en el camino correcto, porque ya va a ser liberado. Ahora, el ser liberado de una de las trampas de parte de Satanás, lo que lo va a hacer es llevar al desierto. La consecuencia de la liberación es el desierto y después ir y batallar en la tierra prometida. Entonces, si nosotros permitimos que estas pequeñas zorras ataquen nuestra flor, que son las tentaciones, usted tiene que identificar qué es la atmósfera o el escenario que provoca que usted cometa el pecado que comete. Yo, por ejemplo, les digo a las personas que tienen problemas con la pornografía y la inmoralidad sexual que no se queden solos, porque eso va a traer una atmósfera ideal donde la tentación va a permitir que esos pensamientos sean llevados hacia las plataformas de las redes, donde se puede a un par de clics entrar en este mundo de la pornografía, donde le va a atormentar el resto de su vida, porque hay huestes de maldad que lo van a llevar y atormentar, y eso se le puede trasladar a sus hijos. Por eso es que hay generaciones metidas en el mismo rubro. Le pasó a Noé con Can, y podemos ver cómo David también le pasó y le fue trasladado a sus hijos, y sus hijos ya grandes. O sea, entonces la consecuencia del pecado también se puede heredar, pero la misericordia de Dios dice que va a más allá de la generación número 1000. Y nosotros podemos ser como Moisés y ponernos en la brecha de entre la muerte y la vida. A nosotros nos va a tocar batallar contra el juicio. Vamos a ser bombardeados constantemente de parte del enemigo y de nuestra propia carne, porque a nuestra carne le encanta el pecado, porque es nuestra naturaleza. Nosotros vamos en contra de la naturaleza. Por eso es que buscamos caminar conforme la luz de la aurora, que poco a poco va en aumento hasta que llegue a su total plenitud. Esa es la intención de dar fruto, de que cuando los dones que Dios nos dio y sean reclamados por parte de aquel que nos lo dio, sean multiplicados. Yo lo animo a que, a pesar de las circunstancias, usted aprenda a visualizarse como aquel que terminó la carrera en victoria. En victoria. Imagínense aquel niño que empieza a lanzar
porque quiere ser jugador de grandes ligas o que quiere ser jugador de fútbol, quiere ser como los grandes jugadores de los deportes, aquel que quiere llegar a ser basquetbolista. Si él no se visualiza como un campeón y trabaja constantemente y pacientemente en desarrollar sus talentos y aprender sus talentos, no va a lograr, aún así se visualice, tiene que trabajar día a día en la función que le permita mejorar una habilidad o aprender una habilidad que lo haga llegar a hacer lo que él quiere hacer. Cuando uno quiere llegar a amar a Dios por sobre todas las cosas, tiene que saber que va a morir a lo que uno es. Y ese es un proceso muy doloroso, donde nosotros no entendemos que el negarnos a nosotros mismos para poder tomar la cruz es una lucha diaria y constante, donde vamos a flaquear, donde vamos a fallar, donde vamos a renegar. Vamos a hacer lo mismo que hizo Gedeón. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está aquel Dios que habla de las grandes cosas que hizo liberar al pueblo? ¿Dónde está aquel Dios que libra al hijo del enemigo? ¿Dónde estaba Dios cuando el hijo pródigo estaba malgastando y despilfarrando su fortuna? No dejemos que Dios pase de largo. En Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 3 en adelante, leo: en el mismo día, dos de los discípulos se dirigían a la aldea llamada Emaús, distante a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, conversando y discutiendo entre ellos, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado, pero tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. Entonces Jesús les preguntó, y usted puede continuar de leer la historia. Lo que yo quiero que nosotros meditemos es que el ofuscamiento, la frustración, la falta de fe, la falta de esperanza, la necesidad de que las cosas sucedan ya, nos nublan nuestra vista, y Jesús está a la par de nosotros y nosotros no somos capaces de verlo porque los afanes nos están atormentando, como le pasó a la hermana de Lázaro, Marta. Los afanes nos ciegan y no permiten visualizar el producto terminado. No importa la condición que usted esté, que no le pase como le pasó a Saúl, que no hizo nada por perder el privilegio que Dios le dio cuando él ofreció antes de tiempo, minutos antes de tiempo, antes que llegara Samuel, ofreció holocausto. Y eso hizo que Dios tomara la decisión de una vez por todas de quitarle algo que ya tenía decidido desde el principio. Pero las consecuencias de los actos de Saúl ocasionó que él perdiera. Esaú perdió la primogenitura porque moría de hambre. Lo natural le consumió lo espiritual y se arrepintió con, con, con mucha tristeza y amargura. Se formó una raíz de amargura. Fueron muchos años queriendo matar a su hermano. Al final lo perdona, pero todas las consecuencias de la amargura que hizo que buscar una mujer que no quisieron sus papás. El pecado se nos va a presentar de muchas maneras, pero si nosotros tenemos puesta nuestra vista y nuestra esperanza en lo que Dios quiere que hagamos a través de estudiar continuamente su palabra, la flor que tenemos nosotros va a ser atacada, pero no va a ser quitada, y nos va a permitir dar fruto. Fruto a 30, fruto a 60, fruto a 90 y al 100 por uno. Volviendo a la vida de Sansón, que es uno de los hombres fuertes, tenía el problema que casi todos los hombres tenemos, que es el admirar a la última creación del Dios eterno.
Y Sansón le encantaba a las mujeres, tanto, por eso utilizando esto, Sansón metía sexualmente con Dalila, y Dalila utilizaba que había diezmado sus fuerzas físicas y abrir su alma ante ella para que ella le revelara todo eso, y aún así, después de tener relaciones de pecado con ella, por eso le utilizo esto como ejemplo de que el pecado no nos aleja de Dios, sino la práctica del pecado, porque 3 veces la engañó Sansón teniendo relaciones sexuales con ella, y las 3 veces Dios nos había apartado, pero después, cuando Sansón pensó que todo había ido lo mismo, su mente fue nublada, turbada, su alma fue atormentada por las constantes quejas de la Lila, usted lo puede leer en Jueces 16, hasta que cedió, porque fue tan mortificante el constante queja de esta mujer, que no se dio cuenta que el espíritu lo abandonó. Y cuando el espíritu nos abandona es porque Dios entenebreció nuestro pensamiento por la continua práctica del pecado. Entonces, si usted quiere dar frutos, el primer paso es arrepentirse de sus pecados, empezar a estudiar la palabra de Dios, meterse con Dios y tratar de llevar una vida conforme al corazón de Dios, buscándolo de mañana temprano, poniendo todas las cosas que quiera hacer delante de Dios para que Él las bendiga y las prospere, como dice Proverbios, y entonces va a fallar, pero no va a fallar igual, y cada vez va a fallar menos, y va a llegar un momento donde usted ya no va a fallar y va a ser luz para este mundo de tinieblas. Imagínense que la caminata del creyente en Dios es aquel niño que empieza a ejercer o a fortalecer sus piernas gateando. La gente puede que lo vea usted todavía gatear porque es un bebé espiritual, pero va a llegar un momento donde usted va a empezar a pararse y se va a caer porque es normal, porque está aprendiendo a caminar conforme al corazón de Dios, pero su naturaleza lo va a vencer. Usted batalla contra usted mismo y contra las huestes de maldad y principados y potestades, y entonces va a caer y se va a sentir mal, pero tiene que acercarse al Rey Divino, aquel que perdona los pecados y nos ayuda a desaparecer en esa área y vencer y pasar de un lugar a otro. Jesús mismo tuvo ansiedad antes de morir, sabía todo lo que se venía y Él no quería ir a la cruz, pero nos enseñó a pedir. Señor, yo no quiero esto, pero si es tu voluntad, que se haga. Señor, yo quiero esto, pero si es tu voluntad, que se haga. Jesús nos enseñó a cómo orar a través del Padre Nuestro, pero a través del ejemplo de la parábola de la viuda que iba delante del juez en Lucas 18, nos enseñó cuánto hay que orar. La viuda desesperó tanto al juez que al final tuvo justicia. Pues si usted tiene algo en su corazón, mañana, tarde, noche, preséntelo delante de Dios. Pero recuérdese, para recibir de parte de Dios, como dice Santiago, debemos de pedir bien. Piense en la eternidad, no en este pedacito de tierra. Aunque necesitamos de lo básico que Dios se va a encargar, dice, si se encarga de las aves y de las plantas, pero encárguese de pedir para lo eterno.